Continuamos con la segunda parte del tema Aprendiendo a Perdonar. Decíamos hace 8 días que aprendemos muchas cosas y las aplicamos a nuestras vidas, pero esa no la hemos podido aplicar de una forma constante en nuestras vidas. De ahí que hay mucha falla en la gente cristiana, la gente creyente, pues. Retomamos un poquito ahí en Génesis capítulo 45, versos 4 y 5. Versos 4 y 5. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. Gracias le damos al Padre. Amén. De los Espíritus por su palabra, en nombre de Jesús. José fue vendido por sus hermanos, decíamos, pero él no guardó rencor. Él no guardó nada en contra de sus hermanos, sino que recibió entendimiento de parte de Dios, que lo envió con un propósito. Dios todo lo hace con propósito, aunque al momento no parezca ver ninguna motivo por el cual pasan ciertas cosas los hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces dice: no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Cuán difícil, hermano, es acercarnos a las personas que nos han dañado. Cuán difícil es que nosotros volvamos a tener confianza en las personas que nos han dañado. Solo el perdón puede ayudarnos a vencer la amargura y un pasado doloroso. Esta declaración nos dice que José se convirtió en un vencedor al lograr perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Los verdugos no pudieron posicionarse en el corazón de José porque tuvo un espíritu perdonador y la valentía para enfrentar su pasado y perdonar a sus agresores. Cuando la persona no es valiente para perdonar, se abre una gran puerta para que los verdugos tengan acceso al corazón y se conviertan en espíritus que atormentan y roban la paz. Decíamos que ¿cuáles eran los verdugos, verdad? Sí, espíritus que dañan a las personas. ¿Cómo pudo José perdonar adecuadamente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo actuó él? ¿Cómo actuó él? Él pudo hacerlo actuando con un espíritu perdonador que está compuesto por 2 elementos. 1, conciencia personal. Cada uno de nosotros es también un pecador que comete ofensas y pecados principalmente contra Dios, ¿sí? Es reconocer, hermano, ¿sí? Tener conciencia de que tú también pecas, ¿sí? Entonces, si es pecador, hermano, y el otro peca contra ti, pues sabes que también has fallado, también perdónale, ¿sí? Segundo, un deseo personal de perdonar. Al tener presente lo anterior y haber experimentado el perdón divino, fue necesaria una decisión personal. Así como Dios tomó la decisión de perdonar a los pecadores que le habían ofendido grandemente, José cobró fuerza para renunciar al deseo de venganza y soltar el perdón, olvidando las ofensas de sus hermanos. Jesús dejó claro que si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, ¿qué pasa? No nos pueden perdonar. Nuestra relación con Dios puede quedar totalmente cortada si no tenemos la capacidad de perdonar. Sí. Y hay el dicho de la gente, va a decir: que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Es absurdo eso. Es absurdo porque en ello va la vida de ellos. Porque al no perdonar se corta la relación. Y no de la persona que te dañó. No, exactamente.
Sí, no, el otro es otro asunto, él se verá con el Señor. Sí. Porque dice Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El costo de la falta de deseo, determinación y valentía de perdonar es muy alto. El perdón del cielo no nos será otorgado. Esto significa que no podemos ser parte del reino de Dios, y le decíamos así, Señor. ¿El costo cuál es? Decíamos, ¿el costo cuál es? El infierno. Aleluya. Todo ser humano tiene la necesidad de amar y sentirse amado, aceptar y ser aceptado, ¿sí? Perdonar y ser perdonado son necesidades naturales, ¿sí? Cuando una persona no se siente aceptada, puede abrigar resentimientos de odios, deseos de venganza, divisiones que finalmente lo destruyen a ella y a su familia, ¿sí? ¿Por qué no se puede perdonar? Porque el corazón de todas las acciones y la forma en que vivimos todos los días, esto es por causa directa del pecado. Estos pecados detienen que el perdón sea ejecutado adecuadamente. Orgullo, soberbia. Decíamos así, ¿por qué me he de humillar perdonando? El orgullo es un pecado horrible que Dios aborrece, pero Dios da mayor gracia. Dice, Dios resiste a Santiago 4:6. Amén. ¿Qué decir? Dice, pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Hasta ahí? Dice, así como nos han dañado, también nosotros hemos dañado a las personas, ¿sí o no? Sí. Las hemos dañado al provocar heridas en otros corazones. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que hemos dañado a otros. Disponer nuestro corazón para pedir perdón. Pedir perdón con humildad a los que hemos dañado, a los que tenemos cerca, hacerlo en forma personal. Los que están lejos, hacerlo a través de algún medio de comunicación. A los que no se pueden localizar, hacerlo como si estuvieran presentes. ¿Qué debemos restituir? Debemos practicar eso, la restitución. Restituir el amor a aquella persona, el tiempo que se le debe dedicar, el dinero también. Sí, lo que sea. Lo que sea, el esfuerzo, compañerismo. ¿Cómo lo hacemos? Con humildad en el momento que sea posible. Y debemos de hacerlo, esforzarnos en hacerlo con prontitud. Cuando practicamos el perdón y la restitución, seguramente encontraremos una nueva dimensión en las relaciones personales y pasaremos a vivir cosas nuevas y maravillosas. ¿Qué necesitamos para que el perdón sea concretado correctamente? Perdonar. Que nosotros también hemos sido perdonados. Tienes que saber que si tú perdonas, Que Dios nos perdona. Saber que sí, Dios nos que ya perdonó. saber que Dios te perdonó, ¿sí? Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Cristo ya perdonó ese pecado, tenemos que tener conciencia de eso, que Cristo ya perdonó ese pecado. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Yo digo que lo lean. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses 2:13. Sí. Amén. A ver, hermana, la lectura, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él nos perdonó. ¿Qué tienes tú que no puedes perdonar a las personas?
pero con un perdón que en verdad no salga solamente de las palabras, sino con las actitudes. Amén. ¿Sí? Y dicen, esa persona, ¿cuánto me dañó? ¿Cuánto me hizo mal? Y cuando empieza a recordar lo que hizo, empieza a sentir otra vez el mismo dolor. Todavía no perdona. Todavía no perdona. Todavía tiene amargura en su corazón. Debemos entender que debemos ser humildes y para entender la debilidad nuestra y la debilidad del agresor. Si es que no somos débiles, también ellos son débiles, hermano. Dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Amén. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aleluya. Sí, ya nomás, qué tremendo. A ver, vean, por favor, también el Salmo 51:4. 51:4. Amén. ¿Qué dice? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, si tú pecas, ¿qué le haces a Dios? Nada le haces a Dios. Nada le afecta a Dios tu pecado. A ti te afecta tu pecado, ¿sí? A Dios no le afecta, es inmutable. Es inmutable, a Dios no le puede hacer nada por tu pecado. Es Contra uno, contra cuatro. Por eso dice. Sí. el pecado que es contra Dios es de rebote contra nosotros. Sí. Porque por tus palabras serás juzgado, Por por tus palabras serás justificado. Sí. Aleluya. Cuando María y Aarón murmuraron de Moisés dijo, ¿qué somos ahora? ¿Qué soy yo en ustedes? Bueno, pecó porque murmuraron por el puesto de Dios. Habla nomás por él, también por nosotros, y se enojó Dios por ese pecado. Ahora, el otro pecado, en donde Coré, Datán y Abiram se enojaron, dijo, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué somos nosotros, Aarón y yo? Contra Dios. Y cuando dio la sentencia, dijo, si estos hombres mueren, como mueren todos los demás, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero si Dios hiciera algo nuevo y abriera su boca a la tierra, y entonces, ándale, acabo. ¿Qué es tú? Pues es salmista, contra ti hemos pecado, se abrió la tierra y se tragó. Sí, todas pues, sus cosas, animales, todo, hermano. Todo. Ajá, tremendo, hermano. No debemos ver la ofensa cometida a nuestra persona, sino el problema del pecador con Dios. ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 23, verso 34? Es que cuando pecan, cada día están pecando contra Dios, hermano. Porque ¿qué somos nosotros? Lucas 23, 34. ¿Qué dice? 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba diciendo? La ofensa. Fíjate bien. Jesús le decía, perdónalos, Padre. Me hicieron esto, pero es porque no te conocen. Perdónalos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es decir, que no debemos ver la ofensa cometida a nuestras personas, sino el problema del pecador con Dios. 2 Timoteo 4:16. ¿No tiene? Sí. ¿Sí tiene? Amén. A ver, ¿qué dice?
Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Qué tiene que hacer? Mira, hermano, tú tienes que dar el primer paso para perdonar. No esperes a que otros tomen la iniciativa. No esperen, él tiene que hacerlo. No, tú eres el primero que debes de pedir perdón. ¿Sí? Pues en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Aleluya. El otorgar y el pedir perdón es un acto que debe ser motivado directamente por el corazón. Lo que no es así es del diablo y motivo de pecado. Órale. A ver, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Si tú vas a pedir perdón o vas a otorgar el perdón, tiene que ser un acto que tiene que ser motivado por el Señor en nuestro corazón. Porque si no, no es un perdón falso, es un perdón falso y al otorgarlo, y es un pedir falsamente, porque es de la carne, no es producido por Dios. ¿Sí? No es producido por Dios. Porque, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? 18, 21, Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Amén. A ver, ¿qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A ver, entonces, ¿dónde está la clave para ver saber si el otorgar o pedir perdón es del diablo y que es motivo también de pecado? Con esta cita bíblica estamos dando. Nota, es imposible que la gente te ofenda 490 veces. No. ¿Qué estaba dando a entender Jesús? Que siempre que siempre tu corazón estuviera dispuesto a perdonar cualquier ofensa. Siempre. Entonces, que es como un estilo de vida, de que siempre. ¿Sí? Entonces ya no va a haber hipocresía, porque el que pide perdón sin ser de Dios viene a ser hipócrita o una hipocresía. Y eso le dije para que ya no me estuviera dando lata. Sí, la verdad. Entonces eso es hasta pecado, porque está mintiendo. Está mintiendo y es un cargo muy grande. Porque los mentirosos van a tener la herencia. Aleluya. Entonces debe ser motivado directamente por Dios en nuestro corazón el otorgar perdón o el pedir perdón. Amén. ¿Se entiende bien claro esto? Aleluya. Debemos de perdonar de acuerdo al carácter de Cristo. Aquel que no perdona de acuerdo al carácter de Dios y no se compromete con la vida del ofensor, no está siguiendo el ejemplo de Cristo y no está teniendo el sentir que tuvo Cristo Jesús. Mira lo que dice ahí a Filipenses 2, verso 4 al 7. Amén. ¿Qué dice, hermano? 12, 4 al 7. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿El 7? Sí, perdón, este. ¿Qué quiere decir? Yo no soy importante.
Tú eres importante para mí, me interesa tu vida. Y tú esto es un amor en mí. Es la única manera que te puedes interesar por una persona, sin ser tu pariente, que ese es algo que tiene que ser obligado de amarle, ¿verdad? Es amarle a una persona, que no sea nada tuyo. Aunque no sea nada tuyo, ¿verdad? Eso es amar. ¿Sí? Pero mire, vamos a ver cómo podemos asegurar el perdón en nuestra vida. ¿Cómo podemos asegurar el perdón que es de Dios? Vamos a hacer 20 preguntas. Aleluya. A ver si las podemos desarrollar. 20 preguntas. La primera es Salmo 37, verso 8. Eso es para asegurar el perdón, ¿eh? ¿37 qué? 37, 8. O sea, preguntas y respuestas. ¿Qué dice? Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna malo. La primera pregunta es, ¿qué nos aconseja el salmista respecto al enojo? Respuesta. Tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Primer pregunta y primera respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué puede suceder si nos enojamos con facilidad? Proverbios. La primera era, ¿qué nos aconseja el salmista respecto al enojo? Ahora ¿qué puede suceder si nos enojamos con facilidad? Proverbios 14, 17. Sí. 17. Sí. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Lo más fuerte, hermana, porque no se escuchó. no se escuchó, así que tiene voz muy bajita. Es que es necesario que necesitamos de chile fuerte. ¿Qué dice? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Eso es. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué puede suceder si nos enojamos con facilidad? Respuesta, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Aleluya. Porque el enojo reposa en el corazón de los necios. Aleluya. Tercera pregunta. ¿Quién es mejor que los fuertes o poderosos? Proverbios 16, 32. Amén. A ver, hermano. Mejor es que el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aleluya. Entonces la respuesta es, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Aleluya. Gloria a Dios. Yo admiraría el tipo de personas así. Está la puerta. Aleluya. Cuarta pregunta. ¿Qué puede detener un arrebato de furia y cuál es la honra? Como que fueran dos preguntas en... ¿Qué puede detener un arrebato de furia y cuál es la honra? Proverbios 19, 11. Amén. Adelante. La cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aleluya. Entonces la respuesta es, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto la ofensa. Aleluya. Sí, quinta pregunta. Cuando alguien está airado, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en ese momento? Proverbios 22, 24. Amén. Sí, No te entremetas con iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es otra vez. Sí, es esa, ¿no? No es lo mismo. Es la misma, sí.
No te entremetas ¿con quién? Con el iracundo. Con el iracundo. El enojón, Ajá. ¿Y qué más? el corajudo, sí. Ni te acompañes con el hombre de enojo. ¿Qué quiere decir? Que no te debes de juntar con una persona que fácil se enoja. Se pega. No, y deja de eso. Si él busca camorra, así dice Yo pleito. voy a alcanzar. Hasta, Tengo que no le peguen a él. sí, sí. Tú también quieres poner tu mejilla para que te Si le golpeen van a a dar ti. 10, nos dan 5 a cada uno. Sí, sí. Ya me cansé. Fíjate bien. Fíjate bien. La respuesta es, no te hagas amigo, esa es la respuesta, pero parafraseado. Sí. No te hagas amigo de gente violenta, los iracundos. Mira, es muy fácil caer en la tentación de acudir a personas o amigos, a los que acudir después de tener un problema buscando comprensión, cuando lo que buscamos es, en realidad, es afirmarnos en nuestra decisión de enfadarnos y reaccionar de forma inadecuada en vez de procurar la reconciliación y el perdón. Sexta pregunta. Salomón aconseja no apresurarse. ¿A qué? Salomón aconseja no apresurarse. ¿A qué? Eclesiastés 7:9. 7:9, sí. A ver, ¿qué dice? Eclesiastés 7:9. Amén. A ver, ¿qué respuesta? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ajá. Salomón aconseja no apresurarse. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Séptima pregunta. ¿Qué consecuencia tiene el enojo según Jesús? Mateo 5:22. Amén. A ver, adelante, hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga en su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Con decir esas cosas a un hermano, aquella persona se queda. Bueno, y como nosotros hermanos o al prójimo acá, nosotros. Pues hermano, Es la misma. primero está su hermano de carne y después su hermano de sangre. El Los juicio, de sangre y el juicio, primero ¿dónde su va a hermano de comenzar? sangre, con el que convive uno. Y después los hermanos, Y luego los hermanos en la fe. en la fe. ¿El juicio dónde va a comenzar primero? Por la Los de casa. casa. Los de Los casa. de casa. Por eso le digo, primero están los hermanos de sangre, o como le digo, los hermanos De papá y mamá. Carnales. Sí, sí. Consanguíneos. Ujú. Ahora, pero yo les digo, la respuesta, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Aleluya. Cuídate de no insultar a tu hermano. Cuídate de no insultarlo, porque Y yo lo entiendo que es algo de la fe. Hermano, pero convive uno más con la familia, ¿no? Y ahí tenemos que empezar. Como dice, pues tenemos que empezar a lo que está más cerca de nosotros. yo creo que es parejo. Es parejo, pues. Es a pero- todos. Yo creo que es. Porque la ofensa, el pecado es tanto a tu hermano en la carne como a tu hermano en la fe. Claro. Es pecado. No porque si le digas al de la fe, te la va, te la van a perdonar. Porque Dios no da por inocente al culpable. No, fortalece los hermanos de los impíos. Uy, hermano. Sí, hay mucho que hablar de eso. Con más calma después hablamos sobre eso. Entonces, hermano, porque la lengua tiene poder Sí. de vida Por o supuesto. de muerte. Por supuesto que sí, amén. Después vas a dar cuenta de lo que habló Por tu supuesto lengua. que sí, así es. Sí. Amén. Octava pregunta. ¿Qué nos aconseja Pablo que dejemos? Colosenses 3:8. Que abandonemos, que dejemos pues. Colosenses Bendita de 3:8. nosotros. Amén. A ver. Pero ahora dejad también
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero ahora abandonen, la respuesta, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Te pregunto, ¿ya dejaste eso? ¿Sí? Sí, amén. Novena pregunta, o pregunta novena: ¿qué debemos ser según Santiago, capítulo 1, verso 19? ¿Cómo debemos ser según Santiago 1:19? Amén. Adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aleluya. Traduciendo la palabra: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser atentos para hablar y para enojarse. Ser lentos, perdón. Lentos para hablar y lentos para enojarse. No es fácil controlarse en ciertos momentos, pero siempre tendremos que brindar la oportunidad del diálogo con las partes afectadas. Se dice que Alejandro Magno tenía una costumbre que ilustra muy bien este punto. Cuando alguien acudía a él para acusar a otra persona, Alejandro se tapaba una oreja con la mano. Le preguntaron que por qué hacía eso, y la respuesta fue que hacía eso porque se reservaba esa oreja para escuchar a la tercera parte acusada y así tener un juicio imparcial. O sea, tienen que escucharse las dos partes. Si tú te vas con lo que te dice la primera persona, condenaste o acusaste o enjuiciaste a la persona que está acusada, está siendo acusada delante de ti, y sin escuchar la otra parte, la otra versión. Cada uno habla a su favor, hermano. Sí, o sea, otra versión, hermano. Por eso. Siempre hay dos versiones. Aunque sean consanguíneos, aunque sean hermanos en la fe, me he fijado que hay controversia ahí. Cada uno lleva agua a su propio molino. Así es de que tiene una versión diferente. Y tiene que sí, comentar. Muy bien. Número 10. ¿Puede el hombre airarse sin pecar? Efesios 4:26. Nos faltan 10. Ahí empezamos a terminar. Creo que sí. ¿Rápido? 4:26. Sí, rápido. Y Amén. fuerte. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Hasta ahí? Así. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Aunque hay situaciones extremas que requieren más de un día de reflexión, por regla general, lo ideal es no dejar que llegue a acabarse el día sin solucionar el problema. ¿Sí? O la discusión. Sí. 11. ¿Qué sucede si damos rienda suelta al enojo? Pregunta número 11. Efesios 4:27. ¿Qué sucede? Amén. Si damos rienda suelta al enojo, a ver, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Ahí está. Ni den cabida al diablo. Un lugar en el corazón. Eso lo practiqué yo. Ay, sí. Yo decía, ok, no tengo que dejar que pase el día, porque ya cuando pasa la noche. Pero es bien sano. Eres libre. Sí, Por supuesto que sí. es Porque bien sano. Ay, se siente uno. cuando hay enojo hay ataduras. Hay ataduras y nomás estás pensando en la ofensa y en el ofensor. Sí, Y eso no te deja estar tranquilo. Estás siempre de ese asunto. Pero cuando tú perdonas, cuando tú no dejas cavidad en tu corazón para el sentimiento, entonces estás libre. decía mi mamá, es más fácil vivir bien que vivir mal. ¿Sí? Y cuando uno está con aquello, estás mal. ¿Sí? No estás a No gusto. estás a gusto. No estás a gusto. Y todo te incomoda. Pero si tú lo hablas, lo expones y se arregla la cosa, ay, hay una Te paz liberas. tremenda. Hay libertad. Hay libertad. ¿Sí? Bien. Aleluya. El diablo espera el momento, otra 12. El diablo espera el momento débil para entrometerse. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Santiago 4:7.
Él anda como león rugiente, ¿verdad? Santiago 4:7. Sí, él espera el momento de él Amén. para... ¿Qué dice? Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Ahí está la respuesta. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pregunta número 13. Cuando hemos ofendido a alguien con o sin motivo, ¿qué debemos hacer primero para ser perdonados? Eso ya lo estamos diciendo al principio. Que cuando estén orando, si tienen algo contra usted, alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Perdónanos nuestros pecados porque también nos perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando siempre de que tú estés orando, te va a llegar el recuerdo por el Espíritu Santo de Dios que hay alguien que tiene algo contra ti o tú lo tienes contra él. ¿Sí? Y para que tu oración llegue a la persona, perdonar en ese momento. Y conmigo en ese momento. En ese momento. Porque si no, no va a traspasar. No llega hasta el cielo. Me habló mi esposo y yo contesté, me molesté. Pero al momentito, Mireya creo que estaba viendo o es viendo un testimonio. Así, agarré el teléfono Del fenómeno Lázaro, que el que no perdonaba. sí, y estaba dando en mi cabecita vueltas. Yo creo que no pasaron ni 10 minutos y agarro el teléfono y le llamé a mi esposo. Mi esposo no es rencoroso. Qué bueno que no tienes rencor. Entonces, rápido. Uno tiene el Espíritu Santo. Cuando todavía está en nosotros, nos redarguye para que hagamos rápido las cosas. Te convence de que tienes que hacerlo rápido, que no pase más tiempo. Que no pase tiempo. Porque eso es malo de dejar pasar el tiempo. Después es una serie de problemas espirituales que se... Pero lo tenemos que practicar. Tenemos que practicar porque eso. No es fácil. El estudio se llama aprendiendo a perdonar. Sí. Aprendiendo a perdonar. No es fácil, nada es fácil. No es fácil. Ahora, la 14, la número 14 dice, ¿cuántas veces de perdonar? Ya lo dijimos hace un momento. Que sea necesario. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónale. Eso dice Jesús. Todo el tiempo. No es que ya Pedro hizo la otra pregunta después, ¿no? 15. ¿Qué dijo Jesús a Pedro ante la misma pregunta? Él la pregunta en otro lado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No tengo que hasta 7 veces, sino hasta 70 y 7 veces. O sea, casi 90. Pregunta 16. ¿Debemos ser entonces? ¿Cómo debemos ser? Entonces. Efesios 4. 4:32. A ver, rápido. Antes de Sí. antes es Benignos. unos con otros misericordia, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, pues perdonen también ustedes. Pregunta 17. ¿Cuál es el método para perdonar al hermano? Mateo 18, 15 al 17. A ver, Beto. Bueno, no tienes el libro. Aquí no tienes. Así, a ver, Beto. ¿Mateo qué? 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Sí. Ay, ahorita lo vamos a ver. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. Ujú. Todo testimonio, todos asuntos se resuelve o debe resolverse mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Pregunta número 18. ¿Qué consejo nos da Jesús si hay alguien enfadado con nosotros? Mateo 5, 23, 25. ¿Cuál es el consejo de Jesucristo? Si alguien se enfada contigo, ¿5 qué? 23 a 25. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Vas? Y ahí no vas a salir, dice. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último comando. Aleluya. Entonces, el consejo que nos da Jesús es que si hay alguien enfadado con nosotros, tenemos que reconciliarnos con él. Así. Reconciliarnos. Sí, en el camino ponte de acuerdo. Y si tú, tu hermano no se quiere reconciliar contigo, y si tú pides perdón y no te lo da, Pues Ya es ahora. No tienes que llevarlo a en la iglesia, tienes que llevarlo con el pastor Sí, y hay con alguien. hablar con usted para que se reconcilien. pero hay un pecado personal. Es un pecado personal. Sí. Pues ya uno cumplió, ¿no? Pues sí, uno cumple cuando pide perdón. Sí, Ya porque lo hace de corazón. Ya si no quieren, porque ya él es libre de hacerlo Sí. o no. Ya Sí, sí, uno Cuando se uno libró va a de decir eso. que Sí. pidamos perdón para que sea perdonado y Sí. no tengan contra ti nada. Sí, sí. Yo lo he hecho con las personas en el mundo. Número 19. ¿Quién más nos tiene que perdonar además del ofendido? Primera de Juan 2:1. ¿Quién más nos tiene que perdonar además del ofendido? Amén. Adelante. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está ahí, ¿Hasta dónde? está ahí. Entonces, ¿quién más nos tiene que perdonar además del ofendido? El Padre, Padre Dios. Sí. con la intercesión de Jesucristo. Jesús es el abogado, dice. Es el abogado de Sí. Jesús. Amén. Sí. Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Número 20, ya llegamos al número 20, qué bueno. ¿Cómo llegarán a ser nuestros pecados? Isaías 1:18. Saliendo de... Sí. Ay, Señor. Claro que sí. Mira la ventaja de confesar el pecado. Isaías 1:18. 1:18. 1:18. Rápido, Amén. rápido, la última cita. Adelante. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ujú. Aquí tenemos las mejores indicaciones que Dios nos da en su palabra, pero humanamente esto no es fácil. Lo mejor es pedir ayuda a Dios en oración. A mucha gente se le hace muy difícil pedir perdón, muy difícil, pero si no aprenden a perdonar como Dios nos está enseñando, hermano, no la vamos a liberar. No la vamos a librar si no perdonamos, si no aprendemos a perdonar a las personas. Y a ver lo que pasa cuando una persona no perdona.
De corazón, di conmigo de corazón. De corazón. Ahora, a esa persona que perdonas de corazón tienes que amarla como si nunca te hubiera hecho nada. Aleluya. Gloria a Dios. La última, faltaba la última. Mateo 21, 22, nada más una. Sí, pensé, era nada más una. ¿Alguien tiene Mateo 21, 22? Sí, me faltaba nada más una. ¿Por qué? Porque humanamente esto no es fácil. No. Lo mejor es pedir ayuda a Dios en oración. Amén. A ver qué dice, hermano. 21 qué? Y todos los que pidieres, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Aleluya. Entonces, si no puedes perdonar, pide a Dios en oración que te dé esa capacidad de perdonar. ¿Sí? Y si crees que lo que estás pidiendo va a ser hecho, será hecho. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Sí. Amén.